Eh, Tratamos de esperar un ratito hasta que tenemos un poco más de alumnos, pero pareciera que bueno, son 11 de 86. Vuelvo a repetir, todas las veces digo lo mismo. Por favor, aunque nosotros levantamos las clases grabadas, es importante que también estén en la clase. Bien, habíamos visto entonces cómo se resolvían dos de los tres problemas básicos de mecanismos, que son el cuadrilátero articulado y el manivela biela corredera. Nos quedaba mirar el mecanismo de manivela corredera, básicamente. Este problema, o este tipo de mecanismo, encierra una forma diferente, un concepto diferente en cuanto a su resolución, debido a que, como vamos a ver, a diferencia de los casos anteriores del cuadrilátero articulado y del manivela biela corredera, la distancia que existe entre los puntos con los cuales nosotros vamos estudiando el mecanismo, o sea que vamos tomando como referencia para estudiar el mecanismo desde el punto de vista cinemático, para poder determinar sus velocidades angulares y lineales, no varían la distancia para las diferentes posiciones que va tomando el mecanismo. En este otro mecanismo, en este mecanismo de manivela corredera, como hemos visto, cuando lo definimos a través de la inversión que sufre este mecanismo, vemos que una de las distancias que nos van a servir para definir el movimiento de este mecanismo es una distancia entre dos puntos que no se mantienen, su interdistancia no se mantiene constante, ¿sí? Entonces, obligaba, o sea, se introducía en lo que hemos llamado caso 2. Los dos anteriores son del caso 1 y en este caso vamos a tener el caso 2. Entonces, ¿cómo es que se mueve este mecanismo? La barra CA es una barra que va a ser la barra en este caso de entrada, como vemos, porque son donde están colocados los datos de este mecanismo, y a medida que esta barra va girando, ¿sí?, o moviéndose en forma como si fuera un balancín, ¿sí?, esta corredera, guiada por la barra CD, ¿sí?, va a moverse de una manera también que va a ser un balancín, ¿sí? Lo más probable es que esta barra sea balancín, por la longitud que tiene. Si fuese más corta, podríamos pensar que podría girar 360 grados. O tal vez no, tal vez realmente gire 360 grados. Bien. El tema es que la distancia CD, que estaba marcando el ingeniero Manuel Galdeano, con celeste recién, esa distancia, a medida que esta barra se está moviendo, la corredera, ahí apareció nuevamente, esta distancia CD, a medida que la corredera se mueve respecto de este balancín, que es el balancín CD, la distancia que va separando a C de D va variando, va a ir variando. Por lo tanto, o sea, no va a pasar como lo que está pasando entre C y A, donde C y A
son dos puntos que pertenecen al mismo eslabón, ¿sí? En cambio aquí, nosotros vamos a analizar un punto que pertenece al eslabón corredera, ¿sí? Pero a la vez pertenece a el eslabón balancín, que es el eslabón CD. En este instante que le hemos sacado una foto al mecanismo, en ese instante, en el cual la barra CA forma un ángulo de 45 grados y la barra CD está horizontal, ese instante, el punto C, acá en el punto C coexisten dos puntos. El punto C como perteneciente a la barra corredera, y el punto C', llamémosle así, como perteneciente al eslabón balancín, que es el eslabón CD. ¿No? Bien, un instante después, esos dos puntos van a ser otros puntos. ¿Por qué? Porque no se va a mantener el contacto. Esos son contactos instantáneos. En cambio, el contacto C, o sea, el punto C, que es la articulación entre la barra CA y la corredera, que es el punto C también, pero está representado por el perno que tiene la articulación entre estos dos cuerpos, ¿sí? Entonces, vayan viendo esa diferencia que se va presentando en cada mecanismo. Entonces, esto, si nosotros esto seguimos aplicando el mismo concepto del método del movimiento relativo, en lo cual vamos a ir descomponiendo los movimientos, el movimiento complejo en dos movimientos simples, analizando cada uno por separado y sumando luego los efectos, ¿sí? Los repito para que todos me escuchen nuevamente. Vuelvo a repetir y vuelvo a insistir. Todo esto en relación con las contestaciones que tengo a través de los cuestionarios, el cuestionario que hemos hecho. Bien. El sistema, vamos a usar un sistema absoluto, el sistema absoluto que está unido al bastidor, y un sistema auxiliar que vamos a ir colocando en función de nuestra, digamos, facilidad para poder plantear el problema, ¿sí? Entonces, como la barra CA es la barra de entrada en este caso, y es la que tiene todos los datos, y como ustedes ven, nos han dado en el problema los datos de un solo eslabón. Esto es porque este mecanismo sigue siendo un mecanismo de un grado de libertad. Entonces, tenemos todos los datos referidos a un eslabón: la velocidad angular y la aceleración angular. Entonces, ¿qué es lo que me van a pedir? ¿Qué es lo que debería yo saber de este mecanismo? Y lo más probable es que querramos saber qué velocidad angular va a tener la barra balancín y qué velocidad lineal va a tener la corredera. Entonces, la barra C, como dice acá, gira en sentido horario con una velocidad de tantos radianes por segundo angular, y una aceleración angular de tantos radianes por segundo, ¿sí? Formando en este instante 45 grados con el eje de las X, y bien. El collarín está articulado a la barra C, como yo les dije, está articulado, es decir, hay un elemento físico que une este cuerpo con este cuerpo, que es un perno, y se desliza sobre la barra de C. Y la barra corredera se desliza sobre la barra CD. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, lo que nos va a pedir el problema
es determinar la velocidad y aceleración angular de la barra DC. Y por supuesto también la velocidad lineal de la corredera. Bien, cuando planteemos por dónde vamos a empezar esto, y lo vamos a empezar por donde están todos los datos, como siempre. Entonces, colocaremos el sistema auxiliar en un punto del cual conozcamos algo. Como la barra CA tiene dos puntos que la definen, que es el punto A y el punto C. ¿Qué conozco de C? Y no conozco nada, es el punto que quiero determinar. En cambio, el punto A es un punto del bastidor y sé que este punto tiene velocidad cero. Entonces, es lógico que vamos a poner nuestro sistema auxiliar con su origen colocado en el punto A. Y esto nos va a permitir poder ver al punto C desde el punto A. O sea, un observador puesto en el punto A mira el punto C y vemos qué es lo que está haciendo C desde A. Y esto nos permite plantear la ecuación que dice que la velocidad del punto C es la velocidad que tiene el punto A más la relativa de C respecto de A. Donde esto me da, como siempre, la traslación del origen del sistema auxiliar, que en este caso, como es un punto del bastidor, su velocidad es cero, y por lo tanto, este sistema no puede ni trasladarse, está fijo en ese punto. Y esta velocidad, vuelvo a repetir, es la velocidad que tiene el punto C mirado desde A y que indica una rotación, ¿sí? Que está expresada por este producto vectorial que es la velocidad angular por el radio. ¿Y qué representa? ¿Qué representa? Perdonen que al mismo tiempo que voy explicando el problema vaya haciendo referencia a las preguntas que he hecho en el cuestionario, pero tienen, justamente porque tienen íntima relación, para que esas preguntas estaban hechas para que ustedes me mostraran realmente si ustedes tienen los conceptos, si ustedes entienden, ¿sí? Y que no mecánicamente me pueden hacer una respuesta. Hay muchas definiciones que, bueno, son mecánicas, la contestación, aunque hay algunos que han puesto su espíritu, lo cual me parece excelente, porque de eso se trata esta cuestión, pero hay algunas preguntas que están hechas para que ustedes realmente elaboren un poquito la respuesta, ¿sí? Y es justamente lo que está relacionado, vuelvo a repetir, con la velocidad angular y con la velocidad lineal, para que sepan diferenciar. Muchos me han hecho contestaciones muy mecánicas, muy de definición. Algunos han tratado de expresarlo con sus palabras y eso me parece mucho mejor. Algunos no han sabido, por ejemplo, cuando definen la velocidad angular, dicen que es la rapidez de cambio de la posición, y no me dicen de quién. O sea, la variación de la rapidez de cambio de la posición, bueno, del cuerpo, sí, es del cuerpo, pero a través del cuerpo, de un punto que pertenece a ese cuerpo. ¿Y quién define la posición de ese punto? Un vector posición R. Entonces, es la rapidez de cambio de la posición de ese vector R que posiciona ese punto en el tiempo. Algunos han dicho la variación, la rapidez de cambio de la unidad de la unidad de tiempo. No, no es la unidad de tiempo la que cambia de posición angular. Es que el vector cambia
en la unidad de tiempo. Entonces, tengan cuidado con el uso de las palabras y en la formación de las oraciones, porque de eso depende de que las personas que lo escuchan a ustedes reciban la información correcta o no. Y esto les tiene que servir para el día de mañana, cuando ustedes sean ingenieros y deban dar informes, ya sea a sus superiores o impartir a quienes, a sus subalternos, a sus personas que tengan a cargo, las instrucciones necesarias. Entonces uno tiene que saber utilizar las palabras y tiene que saber formar las oraciones y que las formaciones y que las oraciones expresen realmente lo que uno quiere, ¿sí? La respuesta que uno quiere, básicamente, ¿sí? Yo siempre hago esta pregunta cuando los tengo en el aula, frente a mí, para mirarles la carita, y hoy no los puedo ver, pero siempre hago esta pregunta. ¿Qué son ustedes? ¿Qué son ustedes? ¿Para qué están acá? Y muchos me miran como diciendo, ¿qué me está preguntando el profesor? Y yo les digo, son ingenieros. Y todos, no, estamos estudiando ingeniería. No, son ingenieros. Porque si están ahí, es porque son ingenieros, no son doctores. No van a estudiar doctor, ni van a estudiar contador, ni van a estudiar abogado. Van a estudiar, son ingenieros y se están formando para ser ingenieros. Y eso significa que deben darle importancia al concepto, como todo, en todas las especialidades. Pero acá la física y la matemática y el concepto de las cosas son muy importantes. ¿Mm? Bien. Vamos para adelante. Entonces, estamos diciendo que voy a analizar el punto C, ¿sí? Y voy a plantear la ecuación de la velocidad, que va a ser una parte de traslación y una parte de rotación. Donde la parte de traslación no va a existir, porque es un punto del bastidor, y la de rotación sí existe, porque el punto C sí va a rotar respecto del punto A, como perteneciente a la barra CA. Bien. ¿Qué vectores van a intervenir? El vector BC, del cual no conozco nada, digamos, pero no es así, porque ya sé que como B sub A vale 0, la velocidad relativa, que era la rotación, se transformó en absoluta ahora, porque lo miro desde ¿quién? Lo estoy mirando desde mi sistema auxiliar, pero mi sistema auxiliar también coincide con mi sistema absoluto. Por lo tanto, esta velocidad, que teóricamente era relativa, se transformó en absoluta. Disculpen que lo repita, pero es importante que tomen bien el concepto, ¿sí? Por lo tanto, de esta velocidad sí conozco su dirección. Tal vez no conozca su módulo, pero sí conozco su dirección. ¿Por qué? Porque surge del producto vectorial de omega por el radio. Por lo tanto, la velocidad lineal o tangencial, de eso es lo que finalmente quería hablar, que es la que tiene este punto, o sea, que es el extremo de este vector CA, que representa la barra CA, ¿sí? Sigue una trayectoria circular alrededor del punto A. Y la velocidad tangencial o lineal, que vale omega por el radio, ¿sí? Está representada por ese vector que es tangente a la trayectoria y que es normal a su vez al radio RCA, ¿sí? Y que es un vector que está representando la velocidad que tiene ese punto, que pertenece a un cuerpo que está rotando
y que está a una determinada distancia de su centro de rotación. Eso lo dije ayer. Espero que lo vayan entendiendo. La diferencia, todos los puntos del cuerpo tienen la misma velocidad angular. Todos tienen la misma velocidad angular. Lo estoy diciendo muchas veces, pero lo digo porque a través de sus respuestas yo no veo que ustedes o todos lo tengan claro. Entonces, todos los puntos tienen la misma velocidad angular, pero tienen distinta velocidad lineal o tangencial, dependiendo de qué distancia los separe de su centro de rotación. Bien, no lo digo más. Entonces, la velocidad de C, sí voy a saber su dirección. Es la perpendicular al radio RCA. La velocidad vale 0, la velocidad angular, según el dato, es 2, y como es horaria, va a ser negativa, y el radio, que es el valor del ángulo, del eslabón, perdón, este eslabón, si ustedes ven, les dan las componentes de este eslabón, no les dan la distancia, pero mejor todavía. ¿Por qué? Y porque ya tienen las proyecciones sobre el eje de las Y y las proyecciones sobre el eje de las X. Y como el eslabón está a 45 grados, las dos proyecciones tienen que ser las mismas. Por eso es que yo, ¿no es cierto?, tengo que el vector RCA tiene por componente 0,4, que es el valor según I, y 0,4 según J. Bien. Una vez que tengo estos vectores, ¿qué hacemos? Desde el punto de vista analítico, lo que vamos a hacer es reemplazar los valores de cada vector por lo que vale. Entonces, vamos a tener que la velocidad de C va a ser la velocidad de A que vale 0, más el producto vectorial del omega por el radio de RCA. Por lo tanto, acá lo que tendremos que hacer es hacer la distributiva del producto vectorial y de vuelta tener cuidado con cuando hacen los productos vectoriales de K por I y de K por J. Siempre tener o en la cabecita o al lado dibujarse el sistema de referencia X, Z, Y, por lo tanto los versores I, J y K, para poder hacer estos productos vectoriales. Finalmente, la velocidad de C es un vector que tiene componentes sobre el eje de las Y, o sea, sobre el eje de las X, según Y, y sobre el eje de las Y, según J. Y como vemos, tenemos positivo según Y y negativo según J. Entonces, ustedes para verificar que eso es verdad, entonces este vector velocidad de C, que define la traslación, este vector que aparece en rojo, que el ingeniero Galdeano lo está poniendo en rojo, que sería este vector que está colocado acá, y que pertenece a C respecto de A, es un vector que tiene proyección sobre el eje de las X positiva, pero sobre el eje de la Y negativa. Por lo tanto, lo que nos ha dado es correcto. Entonces, me da proyección sobre el eje de las X positiva y proyección sobre el eje de las Y negativa. Esto es nada más que para que ustedes vayan verificando los resultados que van teniendo. Entonces yo ya tengo cuánto vale la velocidad de C mirada desde A. ¿Sí? Bien. Ahora, yo lo que necesito saber es qué velocidad angular va a tener esta barra balancín y qué velocidad va a tener el punto C como perteneciente a la corredera, moviéndose sobre este balancín.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y nos vamos a mirar al mismo punto, del cual ya conozco su velocidad, pero de ahora de otro punto que me convenga. ¿Y qué punto me conviene? Y me conviene el punto D, porque es un punto que primero pertenece al bastidor, es un punto que pertenece al bastidor, y que pertenece a la barra balancín, sobre la cual está colocado, sobre el cual está el punto C. Entonces, por eso es que pongo mi sistema auxiliar en el punto D, y miro ahora a C desde D. A C desde D. Entonces, puedo plantear la ecuación de que la velocidad de C es la velocidad que tiene el punto D más la velocidad que tiene C respecto de D. Pero si ustedes se ponen en D a mirar a C, van a ver que C ahora no solamente está rotando como hacía C respecto de A, sino que ustedes van a ver que C, además de rotar con respecto a D, se aleja o se acerca. Por lo tanto, ¿por qué? Porque es un punto que está sobre un eslabón que se está deslizando sobre la barra CD, y además por estar sobre la barra CD, está rotando con la barra. Por lo tanto, tiene un movimiento no simple, sino complejo, de roto-traslación. Y aunque yo esté sobre el sistema auxiliar, ¿sí? Desde mi sistema absoluto, por supuesto que estoy viendo eso, y desde mi sistema auxiliar también estoy viendo eso, lo mismo, si estoy manteniendo las mismas condiciones o las mismas propiedades que tiene el sistema auxiliar cuando lo uso desde A. ¿Cuáles eran las propiedades del sistema auxiliar cuando lo colocaba en el punto A y miraba a C desde A para esa situación, caso 1? Y que el sistema auxiliar solamente puede trasladarse. Si pudiera, en este caso no se puede mover porque también lo he tomado a un punto que es bastidor, por lo tanto le he quitado toda posibilidad, ¿sí? Pero colocado aquí, yo puedo ver que esta barra está rotando, ¿sí? Que es lo que me importa. Porque este punto C, como perteneciente a esta barra, tiene dos posibilidades de movimiento. Se puede trasladar C como se traslada A si pudiera, cosa que no lo hace, ¿sí? Y además C puede rotar respecto de A como sí lo hace. Y se terminaron las posibilidades de C miradas desde A. Pero ahora C mirado desde D tiene la posibilidad de trasladarse como se podría trasladar D, que no lo puede hacer porque es también un punto del bastidor. Pero además puede rotar C como rota la barra CD respecto de D. Y además aparece un tercer movimiento, que es cómo se desplaza C respecto de D. Entonces tengo tres movimientos. Entonces vimos que este era el caso 2 y quedaba como resultado que esta velocidad relativa que yo veo desde mi sistema auxiliar, tengo que descomponerla, tengo que ver, porque es un movimiento complejo que estoy viendo, y el método del movimiento relativo se trata de un concepto que intenta descomponer a los movimientos complejos en movimientos simples, estudiándolos separadamente y después sumando sus efectos. Entonces, ¿cómo podía hacer para que esta velocidad, este movimiento complejo que yo veo de C desde D, desde mi sistema auxiliar, sea un movimiento simple?
Y bueno, hacíamos entonces que el sistema auxiliar adoptara, asumiera, tomara, ¿sí? Todos sinónimos, la velocidad, el movimiento de rotación del cuerpo, en este caso, del balancín CD. ¿Sí? Entonces, ahora, el sistema auxiliar, además de trasladarse, si pudiera, puede rotar. Le he entregado yo la propiedad de rotar. Ha asumido la rotación del cuerpo balancín CD. Entonces, nosotros, ubicados en el origen del sistema auxiliar puesto en D, lo único que vamos a ver es que este cuerpo corredera, o el punto que pertenece a ese cuerpo corredera, lo único que hace es alejarse o acercarse a nosotros, que estamos puestos sobre el sistema relativo. ¿Estamos de acuerdo? Muchos me han contestado en la última pregunta, en la pregunta número 8, con que el sistema auxiliar rota. ¿Sí? No, no solamente rota, se hace rototraslación, nada más que nosotros en los programas